¿Alguna vez te has preguntado cómo debo orar? La Biblia da diversas imágenes acerca de la oración, con las experiencias que vivieron varios personajes. Es así como encontramos oraciones en las que se expresa la profunda tristeza. Oraciones de adoración en las que se reconoce quién es Dios. Oraciones por parte de personas que se sintieron abandonadas. Quizás te has formado una imagen equivocada de la oración. La oración no se trata de ser amables con nuestras palabras. No se trata de usar una lista de palabras específicas. Y tampoco es un acto pasivo. Quizás en este momento necesitas una nueva imagen de la oración, una llena de ricos detalles y colores vibrantes que surge de encuentros honestos con Dios, de encuentros extraordinarios con tu Padre. Cerca de Él. Oraciones que inspiran. Hola, buenos días. Cerca de Él. Comenzamos este nuevo año, 2022, con nuevos proyectos, nuevas expectativas, muchos planes y tareas por hacer. Pero tal vez nos encontramos con los viejos obstáculos o tal vez estamos en diferentes circunstancias en donde necesitamos estar cerca de Dios. Necesitamos su guía, su sabiduría, su compañía. Necesitamos estar muy cerca de Dios. Y es por eso que en el marco de esta serie, Cerca de Él, queremos ver cómo nuestra vida puede acercarse a Dios. A través de la vida de oración también reflejamos y podemos ayudarnos a estar cerca de Dios. Quiero que me acompañen en una historia de la Biblia. Está en el Antiguo Testamento, una parte del libro de Nehemías, en donde vamos a ver cómo poder estar cerca de Dios, cerca de Él, a través de nuestra vida de oración y en nuestra cotidianidad. Acompáñenme a leer. Está en el capítulo 6 del libro de Nehemías. Dice así, Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. En realidad, lo que planeaban era hacerme daño. Así que envié unos mensajeros a decirles: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas respondí lo mismo. La 5ª vez, Sanbalat me envió por medio de uno de sus siervos el mismo mensaje en una carta abierta que a letra decía: corre el rumor entre la gente, y Gesén lo asegura, de que tú y los judíos están construyendo la muralla porque tienen planes de rebelarse. Según tal rumor, tú pretendes ser su rey y has nombrado profetas para que te proclamen rey y se declare: tenemos rey en Judá. Por eso, ven y hablemos de este asunto antes de que todo esto llegue a oídos del rey. Yo envié a decirle: nada de lo que dices es cierto, todo es pura invención tuya. En realidad, lo que pretendían era asustarnos. Pensaban desanimarnos para que no termináramos la obra. Y ahora, Señor, fortalece mis manos. Nehemías termina este conflicto con estos enemigos diciendo esto: y ahora, Señor, fortalece mis manos. Es una pequeña pero muy poderosa oración. Veamos qué es lo que pasa luego de este relato. Luego de muchos años, el pueblo de Israel ha sufrido las consecuencias de su desobediencia, de su rebelión, de no obedecer a Dios. Una vez y otra vez hicieron lo contrario totalmente a lo que Dios les había dicho. Y Dios, en medio de su paciencia, les daba una y otra oportunidad
y les quería enseñar qué era lo que estaba esperando de ellos, cómo quería que fuera su pueblo, cómo quería que se comportara su pueblo, pero ellos de pronto hacían algo durante un tiempo bien y luego volvían a caer. El Señor les advirtió, si ustedes siguen así, va a haber consecuencias. Y definitivamente pasó el tiempo y esto no tuvo un buen final. Resulta que la situación se empeoró, sobre todo desde que llegaron los reyes y luego los hijos de Salomón y el reino se dividió y todo esto. Pero el mismo pueblo que se puso necio después de salir de Egipto y que se fue a adorar a un becerro de oro en el desierto, este mismo pueblo, después de muchos años de haber estado ya en la tierra que Dios le había prometido, de haber vencido a muchos enemigos, de haber visto cómo Dios los cuidaba, los protegía, los restauraba, los perdonaba de nuevo, este pueblo seguía siendo muy necio. La primera oportunidad que tenían, adoraban lo que le pusieran, una imagen, un dios extranjero, desobedecían cualquier cosa. Y a pesar de esto, Dios seguía cuidándolos. Pero hubo un momento de la historia en donde Dios les dijo, va a haber consecuencias. Y si ustedes siguen así, las naciones vecinas vendrán y los derrotarán. Y no solamente los derrotará, sino que saldrán de su tierra, serán llevados al destierro, al exilio mismo. Bueno, pues lo que Dios dice se cumple. Y así fue como el reino del norte, Israel, fue invadido, fue derrotado por el reino de Asiria. Y el reino del sur, Judá, fue derrotado, invadido y sacó al exilio, desterró a muchos de la nación de Judá, de la ciudad de Jerusalén. En este escenario es donde se encuentra la historia del libro de Esdras y Nehemías. Y Nehemías particularmente tiene la tarea, la misión de volver a Jerusalén después de muchos años a buscar reconstruir la muralla de esta ciudad. Nehemías estaba en Babilonia en ese momento y cuando se encuentra con las noticias de la situación de sus coterráneos, pero también de la ciudad misma, de los muros y de las puertas consumidas por el fuego, Nehemías siente mucho dolor. Y en medio de ese dolor busca a Dios, ayuna, dice que ayuna y se siente muy triste y levanta una oración. Vamos a ver. Queremos ver cómo la vida de Nehemías, no solamente este pasaje que leímos, sino en general toda la vida de Nehemías refleja una cercanía con Dios. Nehemías está cerca de Dios y su vida de oración lo refleja. Y no solamente su vida de oración en lo íntimo, sino sus acciones son coherentes con esa vida de oración. Nehemías había regresado ya a la ciudad de Jerusalén y tenía una misión concreta, reconstruir esta muralla. Se encuentra con estos enemigos y ya había pasado más de un episodio con ellos y estos personajes se estaban oponiendo a la labor que Nehemías estaba haciendo. Vamos a ver quiénes eran estos. Este asunto en el que menciona Nehemías, estos nombres son gobernadores de las naciones vecinas, pero que en todo caso estaban dependiendo de la autoridad del rey de Babilonia, porque estaba el dominio completo de Babilonia en ese momento. Estos eran reyes de Samaria, dice que Sanbalat era de Samaria, que Gesén era de otra nación y que el tercero, Tobías, también era de una nación cercana, amonita. Luego de responder a estas acusaciones, a estos señalamientos de conspiración de que Nehemías se quería hacer rey y que venga y arreglamos, Nehemías no se deja desconcentrar. Y en lugar de distraerse con eso, les responde y al final de esta respuesta, ya por quinta vez desesperado, dice, no, todo lo que tú dices estás diciendo mentiras. Y se concentra y dice, Señor, fortalece mis manos. Destaquemos tres aspectos, por lo menos tres aspectos de la oración de Nehemías, de la vida de oración de Nehemías, que nos muestran cómo es su cercanía con él. El primer aspecto que quisiera que aprendiéramos, que resaltáramos de toda esta historia, es que la oración de Nehemías está conectada con el Señor, con el corazón de Dios. Nehemías conoce al Señor, él lo conoce, a pesar de que está allá en cautiverio, o
ya tenía alguna posición de privilegio en medio del reino de Babilonia, pero él seguía conservando sus raíces, seguía estudiando las escrituras y se notaba que sabía la historia de su pueblo. En esa situación, Nehemías siente escucha las noticias de su tierra, de su ciudad, Jerusalén, y siente este dolor. Al sentir este dolor, ora. También vemos que en el capítulo 1 hay una oración muy particular de Nehemías. Reconoce quién es Dios. Él sabe que Dios tiene planes perfectos y él reconoce ante Dios que por haber pecado su pueblo, pero él mismo, es que están en esta situación. Él le dice: Señor, tú que eres bueno y bondadoso, perdónanos, restáuranos. Y además, Nehemías recuerda que Dios ha prometido restauración. Y basado en este conocimiento de Dios, Nehemías termina esa primera oración que está en el capítulo 1 con este pasaje, de esta forma. Quisiera que viéramos en el versículo 1:11, dice así: Señor, te suplico que escuches nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor del rey. Nehemías no se quedó con el dolor, con la tristeza de las noticias, sino que él mismo empezó a pensar cuál sería el paso a seguir. ¿Qué podía hacer para apoyar, para restaurar la ciudad de sus antepasados? ¿Qué podía hacer para, de alguna forma, sumarse a la misión de Dios de traer bendición a través de todas las naciones? Porque Dios lo había dicho que iba a hacer eso con su pueblo. Nehemías está cerca al corazón de Dios. Sabe lo que Dios quiere, sabe lo que Dios espera, sabe lo que Dios ha dicho en su palabra y ha prometido. Y esta oración refleja esa cercanía. El segundo aspecto de la oración de Nehemías es que está dirigida bajo los propósitos de Dios. Está alineada con los propósitos de Dios. Nehemías está seriamente comprometido con una misión superior. Esto que se le ocurre a él de tratar de ir a Jerusalén y ayudar a la reconstrucción no es simplemente porque se le antojó, no es simplemente porque se le ocurrió, sino que él sabe que Dios había prometido traer bendición a través de su pueblo y había prometido también, en el libro de Jeremías hay varias alusiones a esto y en otros profetas, de que Dios había dicho que los haría regresar, que ese exilio, que ese destierro no sería para siempre y que en medio de ese regreso Nehemías quería sumarse a los propósitos de Dios. La misión de Dios, el plan de Dios de salvación está en ejecución. A pesar de los malos tiempos, Dios no ha dejado de cumplir su promesa. Y Nehemías sabe esto. Nehemías se alinea con este propósito de Dios y se suma a esto. A pesar de los opositores, Nehemías ya había pasado por unas etapas en medio de su cercanía con el rey de Babilonia. Le dice: mira, rey, resulta que la ciudad de mis antepasados está en esta forma. La muralla está destruida, las puertas están consumidas. Por favor, permíteme ir y cambiar esta situación. El mismísimo rey Artajerjes, rey de Babilonia, le dice: entiendo y te apoyo. Y este rey le da salvoconducto, le da permiso, le da toda la autorización. Es más, le dio materiales y le dijo: ve y ten éxito en tu proyecto. En este punto de la historia, cuando leemos el capítulo 6, ya había regresado Nehemías con todo esto, con los materiales y con el plan listo para ejecutarse. Nehemías ya había enfrentado la oposición de estos personajes que leímos al principio. Y en una de estas confrontaciones, al final del capítulo 2, le dicen que él qué estaba haciendo, que por qué se le ocurría hacer esto. Nehemías en esa ocasión respondió ante la oposición. Veamos en el capítulo 2, verso 20, dice así: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros somos sus siervos y vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes, refiriéndose a estos mismos personajes, no tienen ni arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Más o menos les está diciendo:
nosotros estamos cubiertos por Dios, estamos bajo los propósitos de Dios y ustedes no solamente no se metan, sino que no tienen nada que hacer aquí. Nehemías sabía que estaba bajo la misión de Dios. Más que la aprobación de este rey Artajerjes, que sí le había dado permisos, autorizaciones, salvoconductos, materiales y todo, Nehemías era consciente que estaba cumpliendo una misión superior, una misión de Dios, estaba alineado a los propósitos de Dios. Que nuestras oraciones puedan ser así, que más allá de nuestra voluntad podamos decirle: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no se cumplan mis propósitos o mis antojos, sino lo que tú quieres para mí, para mi vida. Un tercer punto, ya vimos, está Nehemías no solamente conectado con el corazón de Dios, sino que su oración se somete, se alinea a los propósitos de Dios. Y el tercer aspecto que quisiera que resaltáramos es que la oración de Nehemías siempre está conectada a una acción. Siempre lleva implícita una acción. La oración implica actuar. Nehemías está conectado con Dios, está sometido a sus propósitos. Pero también, además de esto, Nehemías no dice las palabras, no dice sus oraciones solamente como palabras bonitas y las deja en el aire. Nehemías en sus oraciones siempre va acompañando con una acción. Una de las primeras tareas que ejecutó Nehemías al regresar a la ciudad fue inspeccionar las ruinas. Él llegó, se ubicó y al tercer día fue a revisar. Se llevó a un grupo de habitantes de la ciudad, personas claves, y hasta el momento no les había dicho nada del plan. Les relató lo que había pasado. Les dijo: miren, pasó esto, yo estando en Babilonia, supe estas noticias, le dije al rey Artajerjes, le conté la situación, le pedí que me permitiera venir, y no solamente me dejó venir, sino que me dio autorización, me dio material, me apoyó. Y todo esto fue porque Dios abrió puertas. No es solamente porque porque el rey Artajerjes lo hizo bajo su voluntad, sino que Dios intervino. Le contó esto a estas personas cercanas y los contagió de la visión. Los contagió no solamente de lo que él sabía y había experimentado con Dios, sino de este plan de sumarse y saber que estaban bajo los propósitos de Dios. Y esta gente que estaba con él, escuchando a Nehemías, escuchando estas noticias, respondieron así. En el capítulo 2, en el verso 18, ellos respondieron así: manos a la obra, y unieron acción a la palabra. Ellos también se sumaron a la oración y dijeron: listo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ese factor fue determinante y fue constante en la ejecución de todo el plan. El relato nos muestra, todo este libro de Nehemías es muy interesante porque nos muestra que cada persona, cada familia, cada habitante que estaba ahí puso su esfuerzo en el proyecto. Incluso cuando tuvieron que combinar las tareas de construcción y de vigilancia, de lucha, se sumaron a esta tarea. Tuvieron que protegerse incluso de estos enemigos, porque estos no se quedaron en amenazas, sino que hicieron cosas para obstaculizar y para destruir lo que ellos estaban reconstruyendo. Todos se unieron a la organización y había partido todo este plan, todo este proyecto de la oración de Nehemías, de una oración que, como dijeron y reconocieron ellos, se sumaron con acción, sumaron acción a la palabra. En una porción de este capítulo 6, donde leímos la historia de primera, vemos que los vecinos invasores estaban inventando historias y acusando de conspiración a Nehemías. Él no se deja desconcentrar. Y ahí es cuando él responde: esto es pura invención tuya. Y Nehemías termina diciendo esa frase que leímos: Señor, ahora fortalece mis manos. Esto quiere decir: Señor, yo he estado orando, yo he estado haciendo todas las tareas que tenemos que hacer del plan, pero por favor, fortalece mis manos, porque no solamente tengo que pegar ladrillos, organizar tareas, organizar a toda esta gente, sino defenderme de los enemigos y llevar a cabo este plan. Nehemías sigue orando. Yo me lo imagino con una libreta
de apuntes. En un lado, en una hoja, me lo imagino con todas las tareas por hacer el proyecto. Materiales aquí, distribución de cargas aquí, esto y esto. Y en la siguiente hoja, una lista de cosas por orar. Y al final decir, Señor, todo esto está en tus manos, somos tus siervos, estamos cumpliendo tu tarea. Protégenos no solamente del clima, que haga falta, sino que además danos puntería para cuando vengan estos enemigos. Amén. Así era la oración de Nehemías. Implicaba una acción, siempre llevaba una acción con su oración. Recordemos estos 3 puntos y que podamos nosotros también llevar una vida de oración que nos permita estar cada vez más cerca de Dios, cerca a Él. El proyecto de Nehemías terminó, se llevó a cabo. Dice en el capítulo 6, en los versos 15 y 16 de esta forma, concluyendo la construcción, dice: la muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que este trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. No solamente Nehemías lo sabía, porque estaba cerca de Dios. No solamente Nehemías se sometió a los propósitos de Dios. No solamente Nehemías llevó acción a sus oraciones, sino que la gente, los vecinos y todos los que se involucraron para buenas o malas intenciones, se dieron cuenta que detrás de todo eso estaba Dios. Así termina el relato de la reconstrucción, pero no termina ahí el libro. Sigue la narración del libro de Nehemías y cuenta que después de terminar esta parte de la reconstrucción, vinieron nuevos desafíos. No solamente vino gente repatriada a habitar nuevamente, sino que tocó hacer distribución de vivienda, de terreno, convivencias nuevas, tocó defenderse, seguir defendiendo la ciudad, y vinieron nuevos problemas. Al final de todo esto, sigue la historia del pueblo de Israel, ya en una nueva etapa. Nehemías siguió sirviendo al Señor, junto con Esdras y otros que estaban en esta nueva etapa de enseñarle a las nuevas generaciones a acercarse también a Dios, a obedecer a Dios. Y en medio de esto vinieron nuevos desafíos y nuevos retos para este pueblo, que el corazón seguía luchando por estar cerca de Dios, porque también tenían que aprender a conocer a Dios y a obedecerlo. La historia de la salvación no tiene un final perfecto ahí, definitivamente no. Como seres humanos siguieron fallando, pero Dios siguió con su plan, y a partir de ese pueblo es que se cumple lo que Dios había prometido, de sacar de ahí bendición, de traer de su pueblo, de Israel, bendición para todas las naciones. Y esto tiene solamente cumplimiento perfecto y absoluto cuando Jesús nace. Cuando Dios hecho hombre viene y se hace uno de nosotros. En Jesús es que se cumple el plan perfecto de salvación, ese que no pudo cumplir el pueblo, pero que fue mostrando cómo Dios se revelaba. Jesús, Él también, estando en medio de la multitud, también dijo varias veces: cuando ustedes oren, háganlo de todo corazón, no oren como los hipócritas. Y en una ocasión, Jesús enseñó el Padre Nuestro. Y no lo vamos a ver ahora, pero si ustedes pueden detenerse y ver el Padre Nuestro, muy seguramente vamos a identificar estos 3 elementos. Jesús está diciendo: reconozcan en su corazón quién es el Señor, quién es el Padre, y conéctense con Él. Sometan su voluntad a la voluntad de Dios, que no sea lo que los hombres, lo que ustedes quieren, sino que se cumpla la voluntad de Dios y que traiga el reino de los cielos a esta tierra. Y no se queden solamente en palabras, sino que también lleven acción. Jesús en el Padre Nuestro dice: perdonen, y eso es acción. Y Jesús en muchas otras ocasiones también enseñó más aspectos de la oración. Vemos que en Jesús es que se cumple el plan perfecto de salvación, y a través de Jesús tenemos un acceso directo, una relación íntima y cercana, así como vimos en el capítulo anterior, una amistad mucho más cercana con Dios, porque necesitamos estar cerca de Él.
que nuestra oración pueda ayudarnos a conectarnos con el corazón de Dios, a someternos a sus propósitos y a vivir de una forma coherente con la forma como estamos orando. A manera de conclusión, yo quisiera traer esta frase, este compendio para recordarlo. Dice así: nada se escapa de la soberanía de Dios. Nuestra oración refleja nuestra confianza en el Señor y debe estar basada en esta verdad. Cuando pasemos por situaciones difíciles y enfrentemos adversidades, descansemos en la voluntad de Dios. Al estar alineados con el Señor y al añadir acción a nuestras oraciones, podemos estar confiados que Él fortalece nuestras manos y vamos a estar más cerca de Él. Permítanme orar y terminamos después con unas preguntas de reflexión, pero oremos en este momento. Ahí donde tú estás, por favor, acompáñame en esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos conocerte y seguir anhelando conocerte cada vez más. Ayúdanos, así como Nehemías lo hizo, a conectarnos con tu corazón, a sentir lo que tú sientes, a esperar lo que tú esperas, a saber cuál es tu voluntad. Y también, Señor, ayúdanos a que nuestras oraciones estén sometidas, alineadas con tus propósitos. Que no se haga nuestra voluntad, sino que se cumpla la tuya en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra nación entera. Y ayúdanos a vivir de una forma coherente con estos fundamentos, con estos principios, Señor. Que nuestras acciones reflejen esto que estamos orando, esta relación que estamos teniendo contigo. Señor, ayúdanos. Y te damos gracias porque en Jesús podemos saber que esto lo podemos hacer de una forma directa. Tenemos acceso a ti en cualquier momento. Gracias a Jesús tenemos no solamente perdón, redención y salvación, sino que tenemos un intercesor. Y gracias a Él podemos decir que somos tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, ponemos cada día de este año que está comenzando y que podamos estar cada día más cerca de ti. Amén. Ahí donde tú estés, dedica un par de minutos a responder estas preguntas. ¿Cómo puedes aplicar estos principios de oración en tu vida cotidiana? Y la segunda, ¿de qué forma puedes alinear o someter tu corazón para descansar en la soberanía de Dios? Que el Señor nos ayude a estar cada día más cerca de Él.